Aquí hay una pregunta de Sarela Cerrón que me dice, doctor, buenas tardes, ¿qué tanto se suprime la inmunidad frente a un trasplante de córnea? En realidad, cuando hablamos de trasplantes y a lo que trasplantes de córnea se refiere, no requerimos de un tratamiento inmunosupresivo de forma sistémica. Generalmente eso lo manejamos nosotros a nivel ocular con drogas que son antiinflamatorias, inmunosupresivas, pero a nivel ocular. Por lo tanto, la inmunidad general del paciente no estaría comprometida. Hay algunas excepciones, efectivamente, pero no es lo común. ¿Qué más? Déjame ver aquí. Verónica Tesa me pregunta, ¿el enrojecimiento y lagrimeo es un síntoma del síndrome de Kawasaki? Bueno, Kawasaki se está relacionando mucho ahorita al tema de COVID. Y sí, efectivamente puede presentar el paciente enrojecimiento, puede presentar lagrimeo, pero no son los únicos síntomas. Entonces, si hay la sospecha, es bueno que el paciente tenga una reevaluación oftalmológica de manera integral. Sonia Oblitas me pregunta, ¿dónde está? Me pregunta si el COVID afecta a los ojos y cuál sería la reacción. Lo vimos en la charla anterior. COVID hay cosas que sí están, hay evidencia del virus del SARS-2 a nivel de lágrima. Por lo tanto, cuando uno debe cubrirse, no solamente es nariz, boca, sino que también hay que protegerse los ojos. Y a nivel ocular están descritos básicamente las conjuntivitis, que sería lo más frecuente, la manifestación más frecuente a nivel de COVID a nivel humano. Sin embargo, esto es más o menos en un 2-3% de los pacientes con enfermedad y de los que hacen generalmente problemas severos de COVID. Pero también están descritos problemas de queratitis, ¿no? Y también hay descritos problemas a nivel de la parte posterior, tanto del nervio óptico, neuritis ópticas, como problemas de retinopatía, ¿ya? Entonces, es algo que recién se está conociendo, recién esta enfermedad tiene 5 meses y ya están habiendo reportes en ese sentido, reportes de casos. Aquí me preguntan que un familiar le han diagnosticado glaucoma y le han recetado unas gotas llamadas travoprost. Me preguntan si considero que es un buen tratamiento. El tratamiento del glaucoma es un tratamiento personalizado, entonces no hay una gota ideal para todos los pacientes, por eso que los pacientes requieren de una evaluación médica, oftalmológica, de la especialidad, para poder determinar cuál es la gota o cuál es el tratamiento más adecuado. Voy a aprovechar para decir que el tratamiento del glaucoma es un tratamiento escalonado. Se empieza con tratamiento médico, que puede ser 1, 2, 3 drogas, dependiendo a cómo está yendo la respuesta. Y si eso no funciona, uno puede pasar a optar por algo más definitivo, como es el láser o es la cirugía, ¿no? Que hay muchos tipos. Zaida me pregunta, ¿el ojo seco puede causar ceguera a largo plazo? El ojo seco, y dependiendo cuál es la causa, puede generar complicaciones serias en el ojo, ¿no? El espectro de la enfermedad es muy amplio, desde pequeña molestia como sensación de arenilla, hasta casos más severos donde ya se forman verdaderas úlceras a nivel de la córnea, o sea, como si fueran heridas profundas que pueden inclusive llegar a perforar el ojo. Y cuando eso sucede, sí puede comprometer de manera permanente la visión. Entonces, obviamente el ojo seco puede deberse a múltiples causas, hay causas muy
sencillas, como por ejemplo, no sé, exposición a aire acondicionado, etcétera, pero hay causas inmunológicas que te pueden generar el tema del ojo seco, como en el caso, por ejemplo, de los pacientes con artritis reumatoidea, y hay que tener mucho cuidado ahí. Franca, ¿cómo estás? Me dices por acá, si mi hijo usa lentes, ¿eso lo protegen del COVID o tiene que usar los que venden en farmacias? En realidad, el COVID, ya sabemos que el principal mecanismo de transmisión es por las microgotas. Existen otros mecanismos, pero digamos que este es el más frecuente, el que hay que cuidarnos. Y para eso es que estamos promoviendo el distanciamiento, ¿no? La distancia prudencial de más de 1,5 metros, 2 metros. Estamos evitando el contacto con otras personas. Estamos cubriéndonos con mascarilla, nariz y boca. Y inclusive se están poniendo protectores faciales para este tema del microgoteo. Ahora, definitivamente hay que tener pues en cuenta cuál es el medio en el cual está el niño, porque dentro de casa y eso no es mayor problema. Si está saliendo al parque, si le están dando su vuelta ahora y está bajo la tutela del papá, de la mamá, yo creo que con los lentes que tiene, si es que los usa, va a estar bastante bien protegido, ¿no? Entonces hay que también tener un poquito de criterio para ver qué usar y qué no usar. Me pican los ojos, dice Augusta. Me pican los ojos y de vez en cuando me salen legañas. ¿Es alergia o infección? Buena pregunta. Tendría que examinarte, Augusta, para saber qué cosa es. Puede ser cualquiera. Ya, en realidad, hablar de picazón de ojos y formación de legañas es una cosa muy genérica y muchas presentaciones de conjuntivitis se comportan o se presentan con esos síntomas. Pero si, por ejemplo, tú tienes antecedente de rinitis, que se te tupe la nariz, o que tienes problemas de piel, que te enronchas, etcétera, podríamos pensar que hay un tema de conjuntivitis alérgica por ahí. Si estás resfriada, ¿no? Si estás con un poco de congestión y además el ojo se te ha puesto rojo y con un poco de secreción, pues me inclinaría a pensar más que hay un tema de índole infeccioso o viral, ¿ya? Pero ahí lo importante, vuelvo a repetir, es una buena limpieza, limpiar bien las secreciones y de persistir las molestias, hacer la consulta respectiva. Me preguntan cuál es, Rosario, gracias por la pregunta, cuál es el tratamiento ideal para una conjuntivitis, y no hay un tratamiento ideal para la conjuntivitis, en realidad depende de cada paciente. Las medidas generales ya las hemos dicho, paciente con conjuntivitis hay que separar su toalla, separar bastante higiene de manos, no estar con mucho contacto íntimo porque es contagioso, ¿no? Sobre todo dependiendo de la causa. El tratamiento antibiótico será de acuerdo al germen que sospeche el médico. Y hay varios tipos de conjuntivitis, que eso puede ser motivo de otra charla, pero por ejemplo de las conjuntivitis agudas, de las conjuntivitis crónicas. Cuando son crónicas o cuando ven con pacientes que han recibido tratamientos con 1 o 2 médicos y no han mejorado, es necesario hacer cultivos para saber qué tipo de germen es el que afecta y determinar cuál es el antibiótico sensible y para este paciente, ¿no? Entonces, hay que ir evaluando también ese tipo de cosas. Ok, Mauricio me pregunta que si nuestro ojo rojo, si el ojo, bueno, me imagino que lo que quiere decir ahí es que si el ojo rojo es debido a conjuntivitis, es por el uso de pantallas, si puede usar lágrimas y cuáles. Bueno, sí puede usar lágrimas naturales o artificiales. Vuelvo a repetir, no descongestionantes. En el mercado vas a tener una amplia variedad de gotas. Puedes usar en realidad, si es por un tema de pantallas, puedes usar, te sugiero que uses una que sea bastante acuosa. No es necesario usar una que sea más espesa, que sea más tipo gel, porque vas a tener la visión borrosa y eso molesta para las pantallas.
pero puedes ponerte una lágrima, por ejemplo, puedo decirte una molécula que sea hipromelosa, por decirte una de tantas, y esa gotita ponértela cada vez que tengas una molestia como de congestión, como de sensación de cuerpo extraño. ¿Okay? Si el ojo rojo es por sequedad, te aseguro que con eso vas a mejorar. Y si no mejoras, consulta con el oftalmólogo. Daniela me pregunta que en pacientes con tratamiento de glaucoma con conjuntivitis y ojo seco severo, ¿tienen alguna contraindicación en el uso de antiinflamatorios corticoides y hay alguna lágrima ideal para este caso? Se sabe que los medicamentos a base de corticoides, uno de los efectos colaterales que tienen es el aumento de la presión intraocular. Entonces hay que tener mucho cuidado con su uso en aquellos pacientes con glaucoma o que están en tratamiento con glaucoma. Las gotas que uno usa para el tratamiento del glaucoma, y más aún si es que no es una, sino 2 o 3 gotas, me van a secar más el ojo, o sea, me van a dar más sensación de cuerpo extraño, más enrojecimiento, que son efectos colaterales conocidos de este tipo de gotas. Entonces, generalmente el tratamiento del glaucoma con gotas uno lo hace en forma compartida con el uso también de lágrimas para contrarrestar estos efectos colaterales. Sí, Alejandra me pregunta si las alergias oculares pueden ser más probables ahora con el COVID. No es que sean más probables, lo que pasa es que ahorita estamos en cambio de clima, están habiendo alergias, muchas, están habiendo conjuntivitis alérgicas y la sintomatología que presentan pues similar a una conjuntivitis viral infecciosa. Eso lo dijimos en la charla pasada también. Entonces, eso es un reto para el oftalmólogo determinar si lo que tiene tu paciente es una conjuntivitis de tipo viral o es una conjuntivitis de tipo alérgico. Y para eso se hace el examen clínico. Por ejemplo, las virales presentan algunas características que las alérgicas no, ¿no? Como la presencia de folículos, mientras que las otras te presentan papilas, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí lo puede diferenciar con cierta facilidad el oftalmólogo en la mayoría de los casos. Judy Guada, yo tengo como especie de un granito en el párpado inferior, al lado del lagrimal y me pica horrible. Ajá. Pueden ser varias cosas, Judy, gracias por tu pregunta. Podemos pensar en que esto puede ser un proceso un proceso viral, ¿no? Una verruguita, y que eso te genera pues cierto prurito, cierta picazón. Hay que chequear ahí, básicamente te recomiendo que chequees que no esté creciendo, que no esté sangrando, etcétera, y si ocurre algo de eso, pues sencillamente consúltalo, ¿ya? Porque muchas veces eso tiene una solución sencilla y te evitas todos estos problemas. Julio Bautista, gracias por la pregunta. Me pregunta, ¿cambios son inflamatorios a nivel ocular en el contexto COVID? Ok, voy a repetir un poquito también lo que dije la vez pasada. A nivel ocular, ya hemos hablado la vez pasada también de cuáles serían los mecanismos de transmisión, pero el más importante es por las microgotas, aunque también se está hablando de un contagio a través de la vía oral, por la parte interna, el conducto nasolagrimal que tiene contacto, y también se ha postulado una vía hematógena a través de la glándula lagrimal que estaría comprometiéndose. Lo cierto es de que esto puede generar problemas a nivel ocular, afortunadamente no en gran escala, pero generalmente se presentan como procesos de conjuntivitis caracterizadas por enrojecimiento, por lagrimeo, por congestión ocular, poca secreción, ¿no? En la mayoría de los casos. Ahora, también se han descrito, como dije, lesiones a nivel de la córnea, ¿no? Queratitis, y hay un reporte del grupo brasilero de compromiso a nivel de retina, provocando una retinopatía hemorrágica, ¿ya? Con unas lesiones en manchas algodonosas, etcétera, que me recuerda mucho a cuando veíamos los problemas de HIV. Vanessa Galvez me pregunta si es buena la operación por láser. En oftalmología tenemos varios láseres.
para determinado tipo de cosas, ¿no? Entonces hay láseres para corregir y no usar anteojos, hay láseres para quemar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las retinopatías diabéticas, hay láseres para, que se llama el excimer láser, que lo que hacen es moldear la córnea para quitar el uso de lentes, como les dije. Hay láseres que cortan, ¿no? Como por ejemplo el jack láser, etcétera. Entonces, yo no sé a cuál láser te refieres, me imagino que te refieres al láser para no usar anteojos, y ahí lo importante es que el paciente tiene que pasar por una evaluación para ver si cumple con los criterios y es un buen candidato. Si es un buen candidato, es una cirugía bastante segura y los resultados son bastante buenos. Antonio Córdoba me pregunta, una mujer de 80 años con hipertensión y diabetes medicada y controlada, presenta hace unos 4 o 5 días lagrimeo constante en ambos ojos, no tiene antecedentes de enfermedad ocular. ¿Cuál podría ser la causa y qué se podría hacer? Gracias por la respuesta. En pacientes mayores es muy frecuente la epífora, ¿no? Hay que diferenciar lo que es epífora del lagrimeo. El lagrimeo es cuando hay una irritación y genera un aumento en la producción de lágrimas, mientras que la epífora es cuando la lágrima se produce en forma normal, pero existen obstrucciones a nivel de los conductos nasolagrimales que hace que la lágrima se rebalse. Probablemente lo que tenga la señora es una epífora y debido a obstrucciones a nivel de las vías lagrimales. Entonces, podrías, Antonio, procurar limpieza, ¿no? Y masaje en la parte interna para, si es un problema obstructivo o sencillo, con eso lo vas a poder resolver. Pero lo más importante en estos casos es bastante limpieza, que puede ser con agua hervida fría o con agua de manzanilla, para evitar que la lágrima se acumule y de tal manera se pueda infectar. El doctor Rolando Calderón me pregunta si atiendo ahora personalmente o únicamente vía videoconferencia. En realidad la videoconferencia es una manera de orientar al paciente, ¿ya? Hay algunas cosas que las puedes diagnosticar y las puedes tratar, pero mientras pueda uno acudir a la consulta es mejor. Y es mejor porque puedes complementar más el examen y puedes hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Carmen Rosa Chamorro me pregunta, que ella es profesora, ¿no? Y me dice, los profesores estamos sujetos a dictar clases a nuestros alumnos online hasta fin de año. Ajá. Tanto en maestros como en alumnos, especialmente los más pequeños de primaria, ¿cuáles serían las posibles consecuencias y cuán significantes podrían ser? A eso sumarle que desde muy pequeños hacen uso de celulares y más, etcétera. Pues bien, nada, lo que conversé hace un momento, ¿no? Este síndrome del uso de pantallas es a todas las edades. En el caso de estos niños, no solamente estamos hablando que ahora las clases las están recibiendo online, sino que además están jugando después de las clases, me imagino, con los celulares o las tablets. Y a eso suma el uso de los televisores más adelante. Entonces, prácticamente todo su día lo están pasando frente a una pantalla. Eso lo que va a generar es que tengan más cansancio visual. Ahora en la mañana había una niña de 4 años que le decía a la mamá, me duelen los ojos, ¿no? Entonces, claro, ellos, algunos no saben todavía manifestar bien sus síntomas, pero eso que para ella es dolor puede ser un ardor, puede ser un cansancio, puede ser una congestión. ¿Cómo hacerlo? Pues lo que hemos dicho, las cosas de higiene visual, ¿no? Hacer espacios de tiempo, mirar a otro lugar, parpadear más frecuentemente. Se puede usar lágrimas en niños sin ningún problema. Si el niño necesita anteojos, hay que ponérselos, porque de lo contrario está haciendo cansancio visual, entonces por falta de uso, por falta de lentes de medida. Entonces, esa es otra de las cosas que hay que considerar, sobre todo en niños que empiezan a presentar dolores de cabeza. A ver, Mercedes me pregunta que su mamá está mucho tiempo expuesta a la computadora y le pican los ojitos.
¿Qué le puede aplicar? Lo acabamos de responder. Yo creo que, Mercedes, ahí lo que puedes empezar con tu mami es el uso de lágrimas, ¿no? Con relativa frecuencia para que los ojitos estén más lubricados. Sumémosle eso al hecho de que por sí las mujeres, por temas hormonales, tienen una menor lubricación a nivel ocular y con la edad también esto se exacerba. Hola Jennifer, me dices, tengo una hija de 14 años que cada vez que usa el celular los ojos se le hinchan, se le ponen rojos, le salen legañas. Ella es alérgica y no le gusta sonarse la nariz. ¿Qué puedo usar? Aquí, Jennifer, tu hijita lo que tiene es una mixtura de cosas, ¿no? Por un lado el uso de las pantallas, por otro lado su tema alérgico. Si está con congestión nasal, lo primero que tienes que hacer es descongestionarle la nariz. Consulta con su otorrino o si ya lo vio, pues usar los inhaladores nasales, ¿no? En algunos casos van a tener que usar algún tipo de antihistamínico y sobre todo mantener bien lubricaditos esos ojos. Algunos casos van a requerir de antialérgicos tópicos a nivel ocular, pero si persiste con la molestia avísame para ver qué cosa podemos hacer. Claudia Parimango me dice, una paciente con COVID que presentó enrojecimiento o dolor de ojos, ¿qué tratamiento darle? Pues nada, en realidad si tienes un paciente de COVID positivo y que está haciendo algún tipo de conjuntivitis, tú sabes que no hay un tratamiento específico para el virus, pero sí tenemos que mantener esos ojitos limpios, podemos darle una buena limpieza, podemos lubricarlos bien y de haber secreciones, podemos dar algún tipo de antibiótico para evitar alguna infección sobreagregada, ¿ya? Pero repito, no hay un tratamiento específico para el caso de infección ocular por coronavirus de tipo 2. Daniela Salazar me dice, buenas tardes. Ok, dice, para el caso del cansancio de los ojos, podemos utilizar lágrimas artificiales, se pueden conseguir fácilmente o se necesitan receta. Generalmente estas gotas son de venta libre, sin receta, ¿ok? Eh, a diferencia de otras, en realidad, a ver, a todos deberían pedir receta, ¿ya? Pero para este tipo de gotas, que son lágrimas, que la verdad que no tienen mayor efectos colaterales, las puedes conseguir sin ningún tipo de receta, te acercas a la farmacia y le pides. Ojo nada más, y lo vuelvo a remarcar, no descongestionantes, solamente lágrimas, ¿ok? Gracias por tu pregunta, Vicky. Vicky Reyes me pregunta qué cuidados debe tener una persona con queratocono. Pues bien, el queratocono es una malformación a nivel de la córnea, se hace más puntiaguda y eso hay diferentes grados que inclusive pueden comprometer la visión del paciente. Entonces, en un paciente que tiene queratocono y es un queratocono pequeño o moderado, una buena corrección visual, ya sea con anteojos o con lentes de contacto. Segundo lugar, lubricar bien esos ojos. Si el paciente usa lentes de contacto, con mayor razón. Y acudir a sus controles, porque lo que hay que ver es que ese queratocono no esté progresando. Si está progresando, hay algunas medidas, algunos tratamientos descritos para eso, ¿no? Ya sea el uso de anillos o el uso del crosslinking, etc. Hay otras cosas que se pueden hacer en pacientes con queratoconos avanzados. Jimena Monge me pregunta qué tan frecuente se dará una retinopatía como complicación microvascular crónica de una diabetes mellitus. Buena pregunta, Jime. Los pacientes diabéticos, que tú sabes son enfermedades crónicas, sobre todo los de tipo 2, dan problemas a nivel de todo el organismo, pero cuando ya tienen algún tiempo de evolución de la enfermedad. Más o menos estamos hablando que pacientes que tienen más de 10 años de evolución ya empiezan a presentar problemas a nivel ocular. Y estos básicamente son de diverso tipo, ¿no? Pueden ser cataratas, pueden ser lo que tú has dicho ahí, retinopatías, y eso hay que detectarlo a tiempo para poderle dar un tratamiento adecuado y oportuno. Si tú no haces eso, ese paciente va a seguir teniendo el problema y va a poder llegar inclusive a la ceguera. Se le desprende la retina
y se acaba la visión del paciente. Y en cuanto a qué factores implicarían la aparición, pues los factores de riesgo para hacer retinopatía generalmente son pacientes diabéticos mal controlados, ¿no? Si a eso le sumas que el paciente es fumador crónico o es hipertenso, etc. Entonces lo importante aquí es la prevención, y la prevención es con adecuados controles del paciente. Eduardo me pregunta si un paciente con diabetes es más probable que tenga glaucoma. No, no necesariamente. ¿Cuál sería la terapia ideal y qué cirugía es la más recomendada? Como dije hace un rato, el tratamiento del glaucoma es un tratamiento, primero, debe ser un tratamiento personalizado. Y segundo, es un tratamiento escalonado. Entonces, uno primero tiene que determinar quién es el paciente, qué tipo de glaucoma tiene, cuáles son las terapias que puedo aplicar con él. Y en base a eso, saber si responde a terapia médica o si responde a terapia de cirugía. En cirugía, pues la variedad es amplia, ¿no? Desde el uso de láseres, el uso de como si fueran microstents que se ponen a nivel ocular, ampollas filtrantes, e inclusive en casos ya más avanzados se está usando válvulas de drenaje. En una niña, Juanito me pregunta, en una niña de 6 años con conjuntivitis alérgica, ¿cuál sería el tratamiento? Eh, yo atacaría el problema de fondo. Si la niña está, por ejemplo, con rinitis, hay que manejar eso. Si la niña está con una crisis de alergia, podría tomar antihistamínicos, que su pediatra ya le dirá. Y a nivel ocular hay que evaluar, porque si eso le está generando problemas, sí se podría instaurar un tratamiento con gotas antialérgicas, ¿no? Y en el mercado hay varias que van a depender de qué paciente vamos a tratar. Eliseth Vargas, doctor, buenas tardes. Mi familiar tiene diagnóstico de glaucoma con tratamiento con glaucotensil cada 12 horas y Louten por la noche. Le indicaron este tratamiento por 3 meses para evitar una cirugía. Ya pasó el tiempo y tendría que tener una revaloración continua con este tratamiento. Pues bueno, la paciente tiene que seguir con el tratamiento que le indicó su médico tratante hasta ser reevaluada. No suspender el tratamiento. Recuerden que el glaucoma es una enfermedad que se controla, no se cura. Por lo tanto, hay que seguir con el tratamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que su médico se lo indique. Probablemente le vaya a pedir hacer unas pruebas como campo visual, OCT, tomografías, etcétera, y con eso su médico determinará si hay un progreso en la enfermedad o si la está controlada. Si está controlada, puede seguir con lo mismo. Si nota de que a pesar del tratamiento hay una disminución de las fibras nerviosas o pérdida del campo visual, van a tener que pasar a un siguiente escalón de tratamiento. Gracias, Jennifer. Zaida Saavedra me pregunta, ¿el hialuronidato de sodio al 0.4% es para ojos secos? ¿Cada cuánto se debe usar? Sí, dentro de las drogas utilizadas para el manejo de ojos secos está el ácido hialurónico. Es una buena alternativa. Se debe usar de acuerdo a lo que prescriba el médico, pero puede usarse 2, 3 veces al día, dependiendo. A veces se usa de forma aislada o a veces se combina con presentaciones tipo gel. Todo va a depender del cuadro clínico que tenga el paciente Zaida. Esto es un motivo de consulta frecuente, que es la presencia de pelusas que flotan, ¿no? Nosotros le llamamos flotantes. Conforme mueves el ojo, lo vas a ver con más frecuencia y es más frecuente también en personas miopes. Mientras más miope el paciente, lo vas a ver con más frecuencia. Lo vas a ver en pacientes jóvenes muy deportistas, ¿no? Donde lo hacen más tempranamente. Y en realidad lo que ocurre es que dentro del ojo tenemos un tejido que es como una gelatina, que se llama el vítreo. Ese vítreo, conforme pasan los años, ¿no? Se va licuando, se va volviendo más líquido, y entonces van quedando en el interior partículas en suspensión. Cuando tú mueves el ojo en diferentes posiciones, estas partículas se van a ir moviendo. Es como cuando recuerdan estos adornitos que se usan mucho, que tienen como unos puntitos blancos, que cuando uno lo mueve, se ven que se mueven, que caen y después de un tiempo reposan. Lo mismo ocurre en el ojo, ¿sí?
A ver, Zaida Saavedra me pregunta, ¿las cataratas solo desaparecen con una cirugía? ¿Hay alguna manera natural de tratarlas, ya que por el momento no se puede salir a una consulta? Bueno, cataratas, estamos hablando de la opacidad del cristalino, ¿ya? Y hago la salvedad porque hay gente que le llama catarata externa a las carnosidades, a los pterigium, eso es otra cosa. Estamos hablando de la opacidad del cristalino. Cuando el paciente tiene catarata, lo único que se hace es cirugía, ¿ya? El tratamiento de las cataratas son cirugía. Eh, Cuando salga una gota para eso me cuentas, ¿ya? Yo no la conozco y no creo que haya mucho tiempo. Eh, entonces, indicación de tratamiento de catarata, porque no todas las cataratas se operan. Hay cataratas incipientes que el paciente todavía con anteojos puede de alguna manera sobrellevarlo muy bien, pero cuando ya esto le hace que el paciente disminuya su visión y le empiece a comprometer su quehacer diario, como manejar, como caminar, ir a comprar, ver televisión, etcétera, ahí hay que operar, ¿ya? No hay gotitas mágicas que te quiten la catarata. A ver, tenemos por aquí gente de Estados Unidos. Erika Ward. Tengo una amiga que tiene los ojos salidos y en la noche se le ponen sumamente rojos y se ven más salidos. ¿Qué debe usar? Los ojos saltones o el exoftalmos puede ser algo constitucional del paciente. O sea, es un paciente que tiene los ojos salidos porque así nació, porque tiene las órbitas muy planas, etcétera. Pero también puede deberse a enfermedades como por ejemplo el hipertiroidismo. Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Graves relacionada a esto. Entonces, esos pacientes, efectivamente, al tener el ojo más expuesto, muchas veces inclusive tienen dificultad para ocluirlo, para cerrarlo durante la noche, y el ojo se queda expuesto. Entonces, eso les puede generar sequedad y les puede generar inclusive casos severos de exposición corneal con ulceración e inclusive perforación. Entonces, puede usar lágrimas, pero necesitaría hacerse controles y evaluaciones con el oftalmólogo a ver si es necesario hacer algo más. Ivonne Molina, ¿cómo estás? Aquellas personas que sufren de ojo seco y usamos gotas artificiales, pero llega un momento en donde las gotas ya no hacen efecto, ¿se debería asistir al oculista o hay tipos de lágrimas más fuertes? El oftalmólogo te va a recomendar, Ivonne, que primero empieces con un determinado tipo de gotas de lágrimas. Si con eso no es suficiente, poniéndote las 3, 4 veces al día, probablemente él te diga que cambies a otra molécula, ¿no? Y si con eso no funciona, a lo mejor te va a pedir asociar, como por ejemplo, no sé, un gel 3 veces al día o en la noche al acostarte y lágrimas más acuosas durante el día. El tratamiento del ojo seco, al igual que el del glaucoma, son tratamientos escalonados. Entonces empieza de menos a más. Inclusive puedes llegar a ponerle tapones en los puntos lagrimales al paciente para que retenga más tiempo la poca lágrima que tiene. Danixa Casabonia, ¿cómo estás? Limpiando en casa tuve una reacción alérgica de tipo rinitis y esto lo traté con antihistamínicos, pero la picazón de los ojos no disminuyó. Hice uso de las lágrimas artificiales, pero no tuve resultado. ¿Cómo podría mejorar la inflamación en los ojos? Eh, Esto antes no había sido tan intenso como ahora. Muchas gracias por la respuesta. Sí, mira, Danixa, en realidad puede ser que lo que tengas es una crisis alérgica. Si ya probaste tomando los antihistamínicos, poniéndote las lágrimas y con eso no has mejorado, habría que descartar que lo que no, que lo que tengas no sea una infección, ¿no? Entonces, yo sí te sugiero que te pongas en contacto para ver cuál es el tratamiento más adecuado, que podría ser antibióticos tópicos o podría ser inclusive antialérgicos a nivel tópico. Rosario Ruiz me pregunta, ¿en las infecciones oculares también hace uso el tratamiento escalonado y por qué? No, en infecciones oculares no es un tratamiento escalonado, sino ahí lo que tienes que ir es ir al agente causal, quién es el que está generando la infección y a ese tratarlo, ¿no? A veces uno empieza con antibióticos de amplio espectro y luego si no hay respuesta adecuada, pues puedes pedir un cultivo y un antibiograma donde te dicen cuál es el germen que está provocando el problema y cuál es el antibiótico que mejor responde para ese germen. Joana de Sousa me pregunta, doctor, tengo alergias en los ojos. Cuando me pongo a ropa guardada o me pongo alguna
colcha que bota pelos y me entra en los ojos. Estos se me irritan y la alergia me puede durar varios días. Así es la historia natural, Joana, de todos los alérgicos. Eh, Tengo carnosidad chica en el ojo, vale la pena operarme. Ese es otro tema, ¿ya? Las carnosidades. Las carnosidades se operan cuando molestan, cuando están invadiendo la córnea, cuando empiezan a dificultar la visión o cuando se ponen rojas constantemente y hacen que el ojo lagrimee, se ponga rojo, duela, etcétera. Entonces hay que evaluar bien al paciente y ver si es necesaria o no la operación. El problema con este tipo de cirugías es que cuando uno las opera pueden volver a crecer y crecen más grandes de lo que eran. Entonces hay que tomarlo con pinzas. ¿Ok? Hola Lina, qué gusto saber de ti. Me preguntas que el paciente que padece de mácula seca tiene algún procedimiento para proteger ese ojo. Últimamente veo menos por ese ojo. Muchas gracias. Eh, Las degeneraciones maculares, como dije, están dentro de los grupos de enfermedades crónicas en los ojos. Entonces, con mayor razón hay que hacer controles periódicos, Lina, porque hay que ver si está progresando tu maculopatía, tu problema en mácula, o está estacionario. Cuando son de tipo seco, el pronóstico es más favorable que los de tipo húmedo, porque son progresiones mucho más lentas que no te van a generar mayor problema, pero que sí pueden avanzar. Entonces, no te descuides con tus controles, ¿ya? Susi Castillo me pregunta que a su mamá le diagnosticaron herpes en un comienzo y le dieron un tratamiento, pero después de unas semanas perdió la vista. No sé si ahora ella podrá recuperarla. Dependiendo del tipo de herpes que haya tenido tu mami y las complicaciones que puede haber tenido por este herpes, ¿no? Ustedes saben que hay el herpes simple, el herpes zóster, etcétera, y dependiendo la profundidad o el daño que puede ocasionar este herpes, puede dejar secuelas importantes a nivel ocular. Yo te sugiero que le hagan una evaluación a tu mami para ver cuál ha sido la complicación real que ha tenido, si es de córnea o si ha habido un compromiso más interno, tipo uveitis, para poder hablar de un pronóstico visual. Susan Piscín me está preguntando si los ácaros en pestañas se logran curar. Mira, Susan, esto es un problema muy frecuente. Los ácaros a nivel ocular se llaman, es la familia del Demodex, ¿no? Hemos practicado una serie de tratamientos para Demodex, desde el uso de antiparasitarios como el uso de ivermectina, que está tan de moda ahora con el tema del COVID. Hemos usado piojicidas, hemos usado óxido amarillo de mercurio, etcétera. Actualmente con lo que mejor nos está yendo es con el uso del aceite de árbol de té en presentación como de champú, y con eso se está controlando bastante bien. Es muy raro que desaparezcan al 100%, pero le bajas la población de ácaros a tal magnitud que ya no te van a generar el problema de enfermedad. Charito Mesa, buenas tardes, me dice, doctor, a veces veo burbujas en mis ojos, hace 6 meses más o menos, ¿qué me está pasando? ¿Qué estarás viendo, Pecharito? Ver burbujas, los flotantes se pueden manifestar de diferentes maneras, ¿no? Pueden ser burbujas, pueden ser, unos dicen veo gusanitos, otros dicen veo mosquitas, etcétera. Yo creo que aquí hay bastante subjetividad. Entonces, si son flotantes, puedo estar tranquilo, dependiendo de la edad, dependiendo a qué me dedico, dependiendo de si había tenido golpes o no. Hay que chequear la presencia de luces, presencia de flashes de luz, que eso ya me está hablando de que la retina está jalando, está traccionando, y ahí sí hay que tener cuidado porque se pueden generar desgarros o agujeros a nivel de la retina, que pueden ser el comienzo de un desprendimiento de retina, ¿ya? Entonces, si esto se te hace cada vez más molestoso o se están asociando otro tipo de cosas, sería bueno que consultes, Charito. No hay manera de evitarlas. Me pregunta Sano Vargas si hay algo. Norma me pregunta si qué se puede hacer para evitar estas manchitas tipo gusanos. En realidad no las vas a poder evitar. Hay situaciones en las que van a ser más evidentes, como por ejemplo cuando ves una superficie clara, cuando ves la panceburro que tenemos acá en Lima, gris, se ven más, o superficies blancas, ¿no? Si muevo la cabeza y la agito bruscamente, lo voy a ver con mayor frecuencia. Entonces, pero que las vas a ver, como decía un profesor, vas a tener que aprender a vivir con eso.
Oh, qué gusto, Conchi. Saludos desde Ponferrada, España. Nicho Hall me pregunta a qué edad se debe llevar a un niño ahí se quedó, pero me imagino para consulta. A ver, al niño hay que hacerle su evaluación en realidad, porque el desarrollo visual comienza desde que el niño se está gestando y termina a los 5 o 6 años de edad. Entonces quiere decir que si yo no detecté a tiempo un problema y no lo pude tratar, ese niño va a desarrollar un ojo perezoso. Eso puede ser motivo de otra charla. Pero aquí lo importante es, hay que tratar de llevar a los niños a consulta por primera vez lo más precoz posible, ¿no? Usualmente se suele hacer, salvo que el niño tenga algún problema específico, pero se suele hacer cuando está a nivel del preescolar, ¿no? Para poder detectar problemas a tiempo. Rosario Celis me pregunta qué avances hay en cuanto a retinitis pigmentosa en el Perú. Y bueno, en el Perú y a nivel mundial, pues los avances en pigmentosa se están dando. Hay tratamientos todavía de manera experimental. Hay los grupos de apoyo, hay grupos de apoyo de pacientes y de médicos para el tema de pigmentosa. Se están haciendo cirugías precoces de catarata porque uno de los problemas que tiene el paciente con pigmentosa, y para los que no saben, la pigmentosa es una enfermedad degenerativa de la retina que puede conllevar a la ceguera. Entonces se hacen cirugías precoces de catarata para esto, ¿ya? Pero tratamientos específicos para pigmentosa por el momento no contamos. Katy Martínez me pregunta que su hija Daniela de 14 años tiene algunos días que le pique el ojo y al frotar el ojo se le pone rojo y a veces tiene hinchazón en los párpados. Gracias por la pregunta, Katy. Los ojos no se deben tocar, ya lo dije, se tocan con los codos. Cuando yo me sobo el ojo porque me está picando, lo que voy a hacer es voy a liberar la cadena de la alergia, voy a liberar histamina y otros mediadores de alergia y el ojo se va a hinchar y se va a hinchar y puedo amanecer con el ojo prácticamente cerrado porque el tejido que rodea la parte ocular es un tejido muy friable, muy blando, muy delicado, que a la menor se infla con un golpe o con una sobada, etc. Entonces, lo ideal es que no se sobe. Si le están picando mucho los ojos, hay que ver qué le están picando. Y si es por la alergia, tratar la alergia de fondo. Erika Ward me pregunta que tiene mucha picazón y cuando ve mucha tele, a veces ve borroso. Las lágrimas naturales, ¿cuántas veces al día las puedo usar? Y si las uso correctamente, me pueden reducir este problema. De hecho, Erika, tú lo que tienes que usar son tus lentes para ver la televisión, para que tus ojos descansen. Y recuerda que como mujer empiezan a haber cambios hormonales que empiezan a secar la producción de lágrimas y por lo tanto con mayor razón tienes que usar tus sustitutos lagrimales. Úsalos 2, 3 veces al día sin ningún inconveniente, te vas a sentir mucho mejor. Usualmente los pacientes alérgicos tienen ojo seco, algo de sequedad, entonces ayudan las lágrimas naturales definitivamente, Joana, te ayudan las lágrimas naturales y puede ayudarte también el uso de algunos tratamientos antialérgicos. Hay un paciente, Horacio Ubik Grandes, que le han recetado, dice, tratamiento para glaucoma, le han recetado timolol y le han recetado ¿qué puse ahí? CAP. ¿Ok? Esa es otra de las drogas que se usa para el tratamiento de glaucoma. Por el tema de la pandemia no he vuelto a tener cita. Las J las tengo desde marzo. ¿Las uso hasta que se acabe el frasco o sería bueno comprar nuevas cada mes? Ya lo dije en una pregunta anterior, Horacio, tienes que seguir con el mismo tratamiento indicado. El tratamiento del glaucoma no es por un tiempo, es permanente y el que te debe decir qué gota cambiar es tu médico tratante, ¿ok? Si se te acabó el frasco, vas a tener que comprar más. Rafael Rojas me pregunta que amanece siempre con el ojo seco. Siento que roza con los párpados hasta que me echo agua o manzanilla. Ok, yo te recomendaría que en vez del agua la manzanilla, que no está mal, uses lágrimas, porque las lágrimas van a formar una película protectora delante de tu córnea que cada vez que parpadees va a sentirte mucho mejor y ver cuál es la causa de ese ojo seco, ¿no? Porque a lo mejor se puede tratar.
Alfredo Iparraguirre, gracias por tu pregunta. Mi padre tiene 83 años, es diabético y perdió la vista por desprendimiento de retina en el otro ojo. El otro, ¿cómo dice? Por desprendimiento de retina. El otro ojo le aparece herpes. Lo trato con aciclovir en crema y pastillas, pero tiene a regresar cada 3 meses. Uno de los problemas del herpes es que se queda alojado en los ganglios y eso cada vez que el paciente le bajan las defensas puede reactivarse. Entonces, hay pacientes que van a requerir una terapia, digamos, de mantenimiento crónica con estos antivirales para evitar este tipo de reactivaciones, que son muy fastidiosas, dicho sea de paso. No lo descuides a tu papá. Gracias, Conchi. Conchi es una prima mía que vive en España, que, bueno, me está mandando saludos. A ella la operé hace ya varios años de la miopía. Saludos a todos, toda la familia por allá, Conchi. Ok, Reiner Loaiza me pregunta para el descarte del diagnóstico de glaucoma, ¿cuánto tiempo toma y cuál es su tratamiento provisional? No hay un tratamiento provisional, Reiner, hay que hacer un diagnóstico, el tiempo que toma es, bueno, hay que hacer una consulta, una evaluación, hacer unas pruebas, haces el diagnóstico y una vez hecho el diagnóstico empiezas con un tratamiento que puede ser modificado según la evolución de cada caso. Para eso son las pruebas y los controles periódicos. Susi Castillo me pregunta, llevé a mi mamá para una segunda opinión ya que el primer doctor le diagnosticó herpes en la vista y el segundo le diagnosticó úlcera de Muren y ahora usa 3 gotas pero ya perdió la vista y le han dicho que ya no puede recuperar. ¿Habrá algún tipo de cirugía o tratamiento? Siempre hay algo que hacer, hay que evaluar el caso. Hay pacientes con úlcera de Muren que pueden verse beneficiados con trasplantes de córnea, etcétera, pero hay que ver qué tanto de compromiso tiene Susi. Ok, Celeste Guerra me pregunta si usar lentes con protección azul y antirreflex para la computadora o ver TV es bueno para aliviar los síntomas. En realidad, Celeste, yo te diría que si necesitas lentes por algún defecto de miopía, hipermetropía o astigmatismo, lo puedes acompañar con el uso de los filtros antirreflejo para quitar ese reflejo molesto de las pantallas. Eso, más la corrección de tu defecto visual, va a hacer de que te sientas mucho más cómoda y vas a descansar bastante tus ojitos. Indira Canales me pregunta, doctor, ¿qué se debe hacer cuando cae alcohol al ojo? Me imagino que te referirás ahora pues con tanta alcohol gel y tanto que te están tirando alcohol en el cuerpo. Ok, ¿qué se debe hacer? Ya les dije hace un rato, lavado con abundante agua, y si persisten las molestias, consultar, porque hay que ver qué grado de quemadura ha provocado este alcohol, ¿ya? Eh, Además me pregunta, tengo un ojo perezoso de medida muy alta y el otro es perfecto. ¿Qué consejos puede darme? Hacer tus consultas regularmente para ver qué medida es la que tienes y usar la corrección adecuada, ya sea con lente de contacto, ya sea con anteojo. En la medida en que tú mantengas tus ojos lo mejor corregido posibles, vas a disminuir la brecha visual entre uno y otro y por lo tanto vas a sentirte mucho mejor, mucho más cómoda. Por aquí me preguntan, doctor, parpadeo mucho, ¿a qué se debe? A veces uno dice debe ser un tic, pero lo primero que tienes que descartar es que no vaya a haber una infección, estas infecciones externas que te generan sensación de cuerpo extraño y por lo tanto parpadeas frecuentemente para no estarte rascando. Entonces, lo primero que necesitarías es hacerte una evaluación. Joana me dice, dicen que los frasquitos con gotas para el ojo rojo no deben guardarse por mucho tiempo porque se infectan y eso no ayuda. ¿Cuál es la causa de la no producción de lágrimas? Bueno, acá hay 2 preguntas en realidad. Una vez abierto el frasco, eso tiene un tiempo de vida media, ¿no? Que hay que respetar. Lo que sí es que hay que guardarlos en lugares frescos y bien cerrados para evitar contaminaciones externas. ¿Cuál es la causa de la no producción de lágrimas? Muchísimas, ¿ya? Entre ellas te podría mencionar algunas. Por ejemplo, ser mujer, tener más de 40 años, ya tener algo de menopausia,
¿Por qué? Porque hay cambios hormonales, ¿ya? Pero también tienes menos producción de lágrimas en algunas enfermedades, como por ejemplo la artritis reumatoidea u otras enfermedades inmunológicas, ¿no? Entonces, hay procesos también infecciosos agudos, por ejemplo, causas de conjuntivitis virales, que te pueden generar una sensación de ojo seco por varias semanas. Entonces, hay que ver cuál es lo que te está generando el problema a ti. Ok. Hola Manolo, me ponen, no sé quién eres, pero bueno, hola. En enero de 2019 me diagnosticaron catarata inicial. Desde ahí estoy usando ¿cómo? Desde ahí estoy usando permanentemente anteojos, pero en este último año siento que mi visión ha bajado. Me cuesta leer las letras pequeñas. Es la evolución natural, mi querido amigo, es la evolución natural de la catarata. La catarata va a ir progresando. En algunas personas progresan más rápido que en otras, ¿no? Lo importante es hacer tus controles periódicos para determinar cuál es el mejor momento para operar, ¿no? Que no sea ni muy precozmente, pero tampoco hay que esperar a que esté muy madura la catarata para operarla. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Entonces, es normal que estés notando eso. Si se puede corregir ajustando un poquito la medida, perfecto, pero si no, ya hay que ir pensando en cirugía. Ok, por aquí me dicen es que no siempre se tiene jabón y agua a la mano para la limpieza, por lo que se debe usar un alcohol gel bueno. Sí, ahí lo que yo tengo que decir es que efectivamente se tiene que lavar uno constantemente, sobre todo en esta época, ¿no? Un buen lavado de manos. Si tienes agua y jabón porque estás en tu casa, excelente. Si estás en la calle porque saliste a comprar, porque saliste al banco, etcétera, lleva contigo tu alcohol gel porque es bueno desinfectarse cuando tocas la manija, cuando tocas el mostrador, etcétera. Y que sea un buen gel, un buen alcohol gel, ¿ya? Porque es otra de las cosas que se van a ver ahora, es que mucha gente va a empezar a tener dermatitis en las pieles, va a empezar con sequedad en las manos, a agrietarse las manos, etcétera, por la cantidad de cosas que se están poniendo. Gracias, gracias Lupita, gracias por los saludos desde el Valle Sagrado. ¿Cuándo podremos ir otra vez por allá? Tengo unas ganas, no te imaginas. Me preguntas, tengo una amiga al lado que me pregunta por qué tiene legañas de color amarillo y se ponen duras que son difíciles de lavar. Las secreciones pueden optar diferentes colores dependiendo a la sobreinfección que puedan tener. Generalmente las personas alérgicas tienen unas secreciones más bien blanquecinas, que muchas veces son como si fueran moco, son filantes, ¿no? Pero a veces eso se puede sobreinfectar y se empiezan a cambiar de coloración. Hay secreciones de color amarillento o verdoso, etcétera. Entonces, si no le ayuda a tu amiga el tema de la limpieza, que puede ser con agua de manzanilla o agua hervida fría, sería bueno que consulte para agregarle un antibiótico, ¿ya? Saludos a todos por allá. Marisol León me pregunta, ¿qué cuidados debo tener con los pacientes que tienen lentes intraoculares? En realidad los lentes intraoculares hay que hacer controles con tu médico, ¿no? Todos los años. El lente intraocular mayor cuidado externo no hay que hacerle, él está puesto para quedarse ahí, eso no se saca, etcétera. Pero pueden haber problemas relacionados, como por ejemplo la opacidad de la superficie en la cual van apoyados, que se llama cápsula, y eso se puede limpiar con láser, etcétera. Hay que chequear que estén bien centrados, hay que chequear que no se hayan movido por algún golpe, etcétera. Entonces, acude a tus controles periódicamente como te indicó tu médico y no vas a tener ningún problema, Marisol. Sofía López me pregunta que tiene a su papá de 75 años con cataratas, tuvo consultas médicas y le dijeron le dijeron operación, pero al leer todos los pros y contras para aceptar la cirugía se desanimó. Obviamente todas las personas pues tenemos cierto miedo a la cirugía, ¿no? Y más aún si son los ojos. Pero déjame decirle a tu papá que es una cirugía bastante de rutina, por decirlo de alguna manera. Cada vez las complicaciones son menores, aunque siempre puede haber, pero haciéndolo
escogiendo bien al paciente y siguiendo los protocolos como deben hacerse, no hay mayor problema. Se hace con gotas, ni siquiera necesitas dormir al paciente para este tipo de operación, es ambulatoria, el paciente viene y se va caminando y no requiere de un reposo absoluto tampoco. Entonces, es una cirugía bastante segura, así que anímalo porque de lo contrario va a perder la visión y eso conlleva otro tipo de cosas, ¿no? El paciente no ve, es una persona mayor, ya no va a querer caminar porque tiene miedo de tropezarse, de caerse, se va a empezar a replegar, se va a empezar a deprimir y eso va a conllevar a otro tipo de enfermedad. Entonces es un círculo vicioso que tenemos que romper, ¿ya? Alexia García me pregunta que por qué siempre en las noches me empieza a picar los ojos como si me hubiera caído ají de la nada. Eso puede deberse a muchas cosas, Alexia. Puede deberse a sequedad, puede deberse a esta fatiga que estamos teniendo frente a las pantallas, pero tenemos que descartar que no vaya a haber la presencia de ácaros. Hace un rato contesté una pregunta en relación a eso. El de Modex es uno de los ácaros que usualmente manifiestan su problema con picazón y generalmente esto es de tipo nocturno, ¿ya? Que es la hora en que salen a la superficie a poner sus huevos. Entonces duele, pica, mejor dicho, perdón. Entonces, ojo, ¿ya? Prueba tratándote con lubricantes y si eso no mejora, consulta. Pues bien, creo que esas son todas las preguntas. No sé, cualquier cosa que haya quedado en el tintero, pues se la pueden hacer llegar por interno a mi correo y vamos a tratar de mantener este tipo de reuniones una vez a la semana o cada 2 semanas con diferentes temas que también les agradecería si tienen algún tema en especial que quieran tratar, me lo hagan llegar. Yo quiero agradecerles nuevamente a todas las personas que nos han acompañado esta tarde por sus preguntas, por su paciencia, por su interés y por favor, sigámonos cuidando, cuidemos a los nuestros, distanciamiento social, ¿no? Mantengamos las distancias. Si vamos a salir, hay que cubrirnos bien nuestra nariz, nuestra boca, cubrirnos los ojos, lavarnos constantemente las manos, ¿no? O usar los geles adecuados si no tenemos agua a la mano, ¿ok? Nuevamente muchas gracias a Luis y a los chicos de la Fundación de Exalumnos de Cayetano y a cuidarnos todos. Buenas tardes.